Eso, Vero, gracias. Vamos a dar un minutico más entonces para que otras personas accedan a la sala y damos inicio a nuestro seminario de hoy. Pero entonces, profe Sergio y Juan, por favor, activen sus audios. Listo. Profe Listo. Juan, listo. Ya podemos iniciar, profe. Ok. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas y para todos. Es para mí un placer darles la bienvenida a nuestro seminario quincenal de la Facultad de Ciencias Naturales. Eh, Primero, unas recomendaciones para las personas que asisten. Por favor, mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas, o yo con mucho gusto se las apago si por alguna X o Y razón se le activa el micrófono o la cámara. Segundo, vamos a dejar las preguntas al final, entonces ténganlas escritas, apuntadas y al final damos un espacio para preguntas. Y, y bueno, y sin más preámbulos, es para mí un gran placer darle la bienvenida a Juan Manuel Posada. Eh, Juan fue además mi profesor de ecología avanzada y después nos encontramos de manera muy singular en McGill cuando él estaba haciendo su postdoc y resulta que es que ese era el único laboratorio que tenía sofá. Entonces yo iba a tomar siestas al laboratorio de Martin Lekowitz y ahí volvimos a encontrarnos, Juan y yo. Juan hizo su pregrado en la Universidad de los Andes, después hizo su doctorado en botánica en la Universidad de Florida e hizo varios de sus trabajos en el Smithsonian Tropical Research Institute en Panamá. Como lo mencioné, hizo un postdoc en la Universidad de McGill y otro en la Universidad de Quebec. En este momento nos honra al ser el presidente actual de la Asociación para la Biología Tropical y Conservación y lo veremos dando su discurso en Oaxaca este año. Y entre los muchos temas que trabaja Juan, él está enfocado en los últimos años en investigar las dinámicas asociacionales de los bosques altoandinos, comprender cómo las plantas se organizan para optimizar el uso de recursos, hacer análisis estereoscópicos de la vegetación y, por último, estudios de los mercados de carbono y biodiversidad. Pues muchísimas gracias, Juan, y bueno, adelante. Bueno, Sergio, muchas gracias por esa generosa presentación. Como siempre, reiterar que es un gusto volverte a ver aquí como ya como colega y darles a todos la bienvenida y agradecerles pues por la oportunidad por este espacio. Entonces, yo les voy a presentar una parte, digamos, de las investigaciones que hemos hecho en bosques altoandinos, especialmente bosques periurbanos cercanos a Bogotá, y sobre la ecología de estos bosques y también su resiliencia. En un contexto general, digamos, una de las motivaciones es que la parte norte de los Andes es lo que se llama un hotspot de biodiversidad, creo que un término que muchos han escuchado, ya que soporta entre 12 y 15% de toda la biodiversidad del mundo, a pesar de que solo tiene 0,5% de la superficie. Estamos contando, como por ejemplo, está la biodiversidad de la parte tropical de los Andes, que se han censado 45.000 especies de plantas y 3.400 de vertebrados separados, excluyendo peces. Y que en sí los Andes, en la parte de los Andes tropicales, tienen más biodiversidad que todo el Amazonas, que es mucho más extenso. Y el término hotspot se asocia no solo a esa altísima biodiversidad, muchos endemismos, sino a que también es una región muy vulnerable, que ha sido transformada durante siglos, incluso por la presencia humana. Dentro del área de los Andes tenemos, de los ecosistemas andinos tropicales, nos encontramos con un ecosistema en particular que es lo que llaman el bosque alto andino, que está entre más o menos 2.600 y 3.200 metros de altura
que es un ecosistema que se caracteriza por tener también una alta diversidad, altos niveles de endemismo, igual que otras regiones de los Andes, pero también son ecosistemas que capturan y almacenan grandes cantidades de carbono pero a diferencia de bosques tropicales de tierras bajas, nuestros ecosistemas altoandinos tienen doseles más abiertos, llega más luz al sotobosque, son de estatura un poco más baja y su productividad también suele ser más baja que en otras zonas por menores temperaturas, pero también por menor disponibilidad de nutrientes en los suelos, por bajas tasas de mineralización. Entonces, eso es como la generalidad sobre este bosque altoandino. Cuando yo regresé a Colombia a trabajar como profesor hace unos 15 años, uno de los aspectos que me llamó la atención es la poca investigación básica y aplicada que existente sobre estos ecosistemas altoandinos. Claro, ahí ya existían algunas cosas muy interesantes, pero digamos había mucho trabajo por hacer y en particular en los alrededores de Bogotá, en Colombia, en los alrededores de Bogotá, han sido tradicionalmente zonas muy intervenidas, pero donde se observa, y muchos de ustedes seguramente lo han visto, uno observa, digamos, bosques como aparentemente nativos recuperándose en varias zonas. Pero el paisaje general es este. Ustedes ven esta foto del paisaje de lo que se llama el altiplano cundiboyacense, incluyendo la sabana de Bogotá, que es una zona con grandes extensiones de cultivos, sobre todo para ganadería y para papa y arveja, que lleva así, digamos, de mucho tiempo. Pero en algunas zonas de alrededor de Bogotá se ven especialmente en las zonas montañosas. Esto es el tipo de cosas que observamos, unas zonas donde hay regeneración natural de los bosques y algunos remanentes bastante raros, pero existentes, de bosques maduros. Entonces, el contexto general, y vemos que estas zonas donde se están regenerando los bosques alrededor de Bogotá, esto es Chía, por ejemplo, y aquí está abajo, está el norte de Bogotá, estas son zonas ante todo como montañosas, como cadenas de montañas, y mientras que en los valles sí seguimos teniendo ante todo cultivos. Y eso nos motivó a mi colega Natalia Norden y a mí. Natalia hoy está en el Humboldt, pero en su momento estaba en la Javeriana, a establecer una red de parcelas para monitorear justamente estos bosques secundarios y estos remanentes de bosques maduros para generar información base sobre su ecología y también sobre su resiliencia, qué tanto se están recuperando. Y construimos esta red de parcelas como una red pues, de investigación abierta para las personas que estén interesadas en hacer investigación ahí. El objetivo general pues, es estudiar la biodiversidad y servicios y procesos ecosistémicos, en particular lo que tiene que ver con el ciclo de carbono, y ver su recuperación en el tiempo, cómo es la dinámica de esa biodiversidad, también su distribución espacial y también la dinámica, digamos, de varios procesos, tanto de vegetación como de suelos. Y antes de seguir, pues quiero agradecer porque Natalia y yo pues tuvimos la idea original, pero realmente la red que les voy a presentar hoy en día es el resultado del esfuerzo de muchas personas que ayudaron a montarla y a mantenerla y a hacer de toda clase de censos. Dentro de las personas que colaboraron, trabajaron más al principio están Ana Belén Hurtado y Nicole Morales. También Carolina Álvarez tuvo un aporte significativo y al igual que Denis Castillo un poco más adelante. Pero también tenemos muchas otras personas que están incluidas acá que han contribuido de diferentes maneras al éxito, digamos, de esta red y también muy agradecidos con los propietarios de tierras, eso está en propiedades privadas, y a la financiación que nos ha dado MinCiencias, la Javeriana, el Rosario y también el Instituto Max Planck de Alemania. Entonces les voy a describir, les voy a resumir brevemente varios de los resultados. Son bastante variados, pero son como mini resúmenes de las cosas que hemos encontrado, de algunas de las cosas que hemos encontrado. Pero ante todo quiero presentarles la red para que sepan, digamos, el contexto. Ustedes ven aquí en este mapa a la derecha, aquí está Bogotá, más o menos, esto es la zona urbana, aquí está el Cerro de la Conejera, aquí en la mitad, y tenemos parcelas permanentes en la región de Torca, que es al límite de Bogotá y Chía, en Huasca, en la Reserva Encenillo, en Guatavita, 2 sitios, unos en Tabio, 2 en San Francisco y otro en Soacha. Entonces, una distribución espacial de sitios de muestreo, digamos,
que cubre como un arco de la ciudad de Bogotá. De ahí hay 36 parcelas permanentes de 20 por 20 metros y 8 parcelas permanentes de 50 por 50. La mitad de estas son están en bosques secundarios y la otra mitad en bosques maduros. Y también hay 144 parcelas de plántulas de 2 por 2 metros, que fue establecido por Ana Belén Hurtado como parte de su doctorado y también ha sido utilizado por Carolina Álvarez, estudiante de doctorado del laboratorio. Nuestras parcelas varían entre los 2.600 y 3.150 metros de altura, o sea, es típico el rango, digamos, relativamente estrecho alto andino. Y las edades de los bosques varían entre los 20 años de los más jóvenes hasta más de 80 años o más de 100 años, y son valores aproximados, ya que es muy difícil estimar la edad en algunos casos de estas parcelas. Dentro de cada parcela están todos los individuos de más de 5 centímetros de diámetro a la altura del tobillo, se llama, marcados. Todos estos, ¿por qué usamos tobillos? Porque se ramifican a muchos individuos muy temprano, muy cerca del suelo. Entonces usamos como criterio más la altura del tobillo que no la altura del pecho, aunque hoy en día ya estamos midiendo la altura del pecho también. Y entonces todo lo que está por encima de estos 5 centímetros está marcado, identificado, y también hemos marcado e identificado las plántulas de más de 5 centímetros de altura, pero con un diámetro a la altura del tobillo menor a 1 centímetro. Entonces, eso es digamos, algunas generalidades. El clima en general en estas parcelas es bimodal, típico de la región, de esta región del centro de la cordillera oriental, especialmente para las parcelas que les voy a presentar hoy. Esta es la precipitación que nos encontramos. Lluvias a mitad, 2 periodos de lluvias, 2 periodos secos, periodo de seco al inicio, luego un periodo de lluvias en abril-mayo, que ustedes todos conocen, o la mayoría de ustedes que asisten aquí saben cómo es. Un periodo más seco a mitad de año y de nuevo otro periodo de lluvias en octubre, noviembre, que estos son periodos de lluvias influenciados por los movimientos de la zona de convergencia intertropical y con temperaturas típicas de los trópicos que son constantes o que pues varían de manera varían muy poco, digamos, estacionalmente. Entonces, esas son las cosas que les voy a presentar, que algunas son algunas diapositivas nomás, y ya que el tiempo es limitado. Y cualquier pregunta, no voy a hablar mucho de metodología, pues si tienen preguntas sobre estos resultados, con mucho gusto las podemos abordar al final de mi presentación. Entonces, les voy a dar lo primero que les voy a hablar es de cambios en la productividad y en las características de los suelos con la sucesión. Y voy a empezar con algunos resultados que surgieron de 14, que nos enfocamos en 14 de las 36 parcelas, en la parte más central del rango de la distribución, con climas parecidos entre sí. Y aquí en muchas de las diapositivas que les voy a presentar, ustedes ven que el eje X no es el estado, es lo que usamos como para medir el estado sucesional del bosque, que es la biomasa aérea. Es decir, cuánta biomasa tiene el bosque, lo usamos como un proxy de estado de sucesión. Los bosques con menos biomasa, más pequeñitos, los consideramos como de sucesión más temprana, y los bosques muy grandes, con mucha biomasa, de sucesión tardía. Entonces, eso es nuestro proxy sucesional. ¿Y qué encontramos cuando miramos cómo varían algunas de estas variables de productividad de los bosques? Es que aspectos como la producción de hojarasca, que eso es cuántas hojas caen por hectárea por año, vemos un aumento a medida que el bosque va ganando en biomasa, a medida que la sucesión va avanzando. Y se duplica más o menos la productividad de hojarasca. También vemos que el crecimiento de los troncos, aunque está un poco más de ruido, pero vemos que el crecimiento de los troncos también aumenta. Y cuando sumamos estas dos, la producción de hojas y el crecimiento de troncos, nos da la producción primaria neta aérea. Y vemos que esta también nos muestra un aumento. Es decir, que a medida que el bosque va ganando en biomasa, se va recuperando, también recupera una capacidad de ser más productivo. Va a fijar más biomasa y va a capturar más carbono de la atmósfera. Entonces, en muy resumido, esto es uno de los resultados que es interesante. Otro resultado interesante tiene que ver con los suelos a lo largo de este gradiente de sucesión, y particularmente el espesor del horizonte orgánico. Aquí lo que observamos, y es muy marcado, es que cuando los bosques son, digamos, más jóvenes, más pequeños, al principio de la sucesión,
ustedes ven que el horizonte orgánico aquí es aproximadamente, un dibujo aproximado con esta flecha roja, que ese horizonte es muy delgadito y que cuando ustedes ya van a medir un bosque maduro, ven un horizonte orgánico grandísimo. Esto, si lo miramos de manera continua, se ve así en esta gráfica. Aquí tenemos de nuevo la biomasa aérea y el espesor del horizonte orgánico. Entonces vemos un aumento de ese gradual de ese horizonte orgánico. Y como resultado de ese aumento gradual del horizonte orgánico, hay unas variables claves del suelo que también muestran cambios que son indicativos de una recuperación de los suelos. Vemos un aumento de la concentración de carbono a lo largo del gradiente de 10% por unidad de masa a 50% en los primeros 30 centímetros. Un aumento de la concentración de nitrógeno también de 0,6 a 1,6 más o menos, casi más del doble. Y una disminución muy importante de la densidad aparente del suelo, es decir, el suelo se ve mucho más liviano a medida que la sucesión va avanzando. Todas esas son indicaciones de que estos suelos se están recuperando y que la productividad del bosque también se está recuperando, que es la diapositiva anterior. Y son indicaciones de que efectivamente en términos de proceso ecosistémico, sí se puede decir que hay resiliencia. Aquí les muestro un análisis que estamos haciendo junto con Denis Castillo como parte de su doctorado, donde estamos combinando un montón de datos. No les voy a hablar de todos los detalles del modelo, si alguien está interesado lo podemos mirar al final de la charla, pero básicamente queríamos saber cuál de las múltiples variables, tanto bióticas como abióticas, determinan el espesor de este horizonte orgánico aquí, como el centro del análisis. Y encontramos que lo principal, lo que finalmente hace que un horizonte sea más grueso, es que es el aumento de la productividad. A medida que el bosque se recupera, hay más productividad de aérea, pero también de raíces finas, y esas dos contribuyen a que el horizonte orgánico se acumule más, se vuelva más grueso y mejore también su densidad aparente y su concentración de carbono. La parte del ambiente de descomposición, la biodiversidad como tal de descomponedores y de hongos no juega un papel, no influencia, por lo menos estadísticamente no lo influencia, ni tampoco las características propias de las hojas, la química y la morfología de las hojas. Entonces, simplemente pues el mini resultado acá es justamente que esos cambios parecen estar asociados a aumentos en la productividad. Entonces, muy resumido, ¿sí? De esta primera parte. Algunas partes las voy a hablar un poco más en detalle que esto. Y este en particular es otro de los resultados que hemos encontrado bien interesantes, es sobre la biodiversidad, cómo varía la biodiversidad entre estados sucesionales, comparando bosques maduros y jóvenes, pero también cómo varía la biodiversidad un poco más a nivel del paisaje. Y aquí hay dos artículos asociados a lo que les estoy preguntando y otro que está sometido. El primero es de Ana Belén Hurtado, que justamente pues, digamos, fue una de las pioneras de la construcción de la red y hizo su doctorado en la Javeriana con Natalia Norden como directora, analizando este tema de la homogenización de la biodiversidad. Y un artículo que acabamos de sacar con Camilo Castillo, estudiante de maestría de la Distrital, y con Denis Castillo, estudiante de doctorado del laboratorio. Entonces les voy a contar un poquito, el objetivo entonces era justamente eso, ver cómo la biodiversidad variaba entre estados sucesionales, pero también espacialmente, entre sitios, entre Tabio, Torca, Huasca, etcétera. Y nuestra hipótesis de base es que, porque eso se ha visto en otros estudios de regiones en el mundo donde hay un alto grado de disturbio y de transformación del paisaje, se ha visto que hay una homogeneización de la biodiversidad, es decir, la biodiversidad termina muy parecida en todas partes por el efecto de esta, digamos, degradación del ecosistema por acción del hombre. Entonces voy a hablarles de flora, de fauna de suelos y de hongos, muy brevemente. De flora, tenemos el censo con el que se trabajó para hacer el análisis, teníamos 4.300 individuos que encontraron 167 especies de árboles y arbustos, de 107 géneros y 44 familias, o sea, gran nivel de biodiversidad, algunas especies endémicas, de las cuales están aquí en la foto a la derecha, 19 en total y 4 especies vulnerables o en riesgo. Muy interesante, solo de toda la red de parcelas, solo encontramos una especie exótica en uno de los sitios. A pesar de que estas parcelas, especialmente los bosques secundarios, estaban pegados a fincas y en zonas de ganado y todo, curiosamente, casi todo eran especies nativas, lo cual está muy bien, es muy positivo. Y la única exótica es el retamo espinoso que se encontraba en la reserva en Cenilla, en Huasca. Si miramos un NNS, es como una especie de análisis de ordenación, si quieren, para los que no lo conocen, de la composición de especies acá, con la flora, ¿qué es lo que vemos? Vemos que
no hay un alto nivel de no vemos una homogeneización de la biodiversidad. Si comparamos es SF2, SF, por ejemplo, aquí San Francisco, son estos dedos de acá, con es Huasca aquí, con Torca y Tabio este A, Torca es esta, Guatavita no está en este análisis, vemos que hay muchos sitios que tienen composición de especies únicas, a pesar de que, o que prácticamente no hay superposición o ninguna superposición en el análisis de NMDS. Y a nivel de plántulas, a título ilustrativo, esto es el estudio de Ana Belén, el que está en Journal of Ecology, de las 132 especies de plántulas que ella encontró, solo 3 ocurrieron en todas las parcelas y ninguna fue localmente abundante. Entonces, primer resultado aquí importante es que no hay homogeneización. Además, cuando comparamos los símbolos abiertos y cerrados, vemos que no hay mucha diferencia entre los ecosistemas maduros y los más jóvenes. Lo que mejor explica en un análisis lineal mixto, aquí nos indica que lo que mejor explica la baja similitud florística, aquí en este eje de las X es la baja similitud, entre más negativo, más distinto. El factor que más explica es la distancia entre sitios, la distancia en kilómetros, pero también el clima es importante porque hay variaciones climáticas entre un sitio y otro, y hasta un cierto punto también las condiciones, los suelos, lo que está en naranja, son una serie de variables edáficas de suelos que también explican algunas de las variaciones entre sitios. Pero la más fuerte de todas es la distancia y la segunda es la del clima. Entonces, eso nos está diciendo que hay baja similitud o una alta biodiversidad beta, si quieren, en el paisaje. En cuanto a la fauna del suelo, especialmente los descomponentes, el trabajo de Camilo y de Denis, para este estudio se toman 168 muestras de suelo, digamos unos cuadraditos de suelo de la parte superficial en 2 estaciones, digamos estación seca y estación húmedas, terminamos digamos, identificando 350.000 morfoespecies y 7.000 individuos, de los cuales los grupos dominantes en los suelos fueron los diplópoda, seguidos de los ácaros, coleópteros y dípteros, digamos los 4 principales, y en términos funcionales lo que más se encontró en estas parcelas fueron, obviamente, como esto muestra fauna de la hojarasca del suelo, pues ahí lo que más hay son transformadores de hojarasca y detritívoros, pero también encontramos predadores y herbívoros y algunas pestes y omnívoros. Pero si ustedes ven, hay realmente una gran diversidad de morfoespecies y de grupos taxonómicos aquí. Como pequeño paréntesis, uno de los resultados interesantes que surgió de esto fue, fue descubrir la presencia de 2 especies de esquizómidos, de los cuales hasta donde recuerdo, hasta donde en mis últimas noticias hay una que es probablemente una nueva especie y que son 2 especies extremadamente raras y en riesgo, y encontrarlas dentro de nuestra red de parcelas, a pesar de toda esa intervención que ha tenido esta zona alrededor de Bogotá de presencia humana, realmente nos pareció realmente muy bonito poder encontrar estas especies en el patio trasero, si se quiere, de Bogotá. Y es como un poquito, también lo hago un poquito como una cuña para invitar a las personas interesadas en trabajar en estos ecosistemas que tienen gran valor. Bueno, si volvemos a un NMS, pero esta vez de la fauna del suelo, ustedes ven básicamente lo mismo, pero aún más pronunciado que con las plantas. Hay muy baja similitud en términos de composición entre sitios. Aquí estamos comparando Guatavita con Guatavita, Huasca, Torca y Tabio. Y ustedes ven prácticamente que son muy pocas las especies que se comparten entre sitios. Si miramos aquí, si comparamos la diferencia entre bosques maduros y secundarios entre los diferentes sitios, vemos que aunque hay algún grado de separación, no es muy fuerte y sí puede haber muchas especies compartidas entre los dos tipos los dos, digamos, estadios sucesionales. Y en cuanto a hongos, parecido, vemos que en este es un trabajo que trabajamos también con Adriana Corrales, vemos que la biodiversidad de hongos en suelos con un análisis de DNA, vemos que también hay una separación fuerte. Y lo mismo, digamos, la separación fuerte entre sitios en términos de pocas especies compartidas.
Y en cuanto a el estado sucesional, también algo similar, que se comparten algunas especies, pero parcialmente, pero la señal de el estado sucesional no tiene un rol tan importante como si lo tiene la diferencia espacial entre sitios. Entonces, resultados importantes de esta segunda parte. La distancia aparece como el principal factor que explica las diferencias en composición florística, tanto para bosques maduros como secundarios. Y el clima es otro factor importante, diferencia en clima entre sitios, importante, y en una menor medida los suelos. Entonces, en general, para esos tres grupos taxonómicos vemos una baja homogenización de la biodiversidad, por no decir muy baja, para flora, fauna y hongos. Y bueno, esto ya lo mencioné, pero entonces como un mensaje importante de este resultado es que esta distribución espacial de la diversidad, esta alta diversidad beta que sigue existiendo ahí a pesar de la enorme intervención que ha tenido la región, nos está diciendo que cada zona tiene su propio valor de conservación. Entonces, si vamos a pensar en programas de gestión del paisaje y de conservación de la biodiversidad, muy importante tener en cuenta que cada zona tiene especies únicas. Entonces, un reto, pero al mismo tiempo pues, es valioso pues, tenerlo presente. Tercer resultado, ¿sí? Brevemente les voy a hablar de fenología, diferencias en fenología entre bosques jóvenes y maduros. Esa es parte de la tesis de doctorado de Carolina Álvarez, que por ahí la vi, que nos está acompañando en la reunión de hoy. Y el trabajo de Carolina, una de las motivaciones de hacer este estudio de fenología, especialmente lo que les voy a presentar es fenología reproductiva de árboles y arbustos, es que no hay casi ninguna información sobre esto. Entonces, hay muy poca información y conocimiento sobre cómo varía la fenología, qué factores son importantes en términos fenológicos para determinar cuándo ocurre la floración y la fructificación. Y esto también dificulta los programas de restauración y también los programas de conservación, porque esa fenología es también la determinante de la disponibilidad de recursos para polinizadores y frugívoros. Entonces, una información básica clave para la cual hasta hace poco teníamos poco. Entonces, el objetivo era justamente eso, ver lo que llaman la actividad de la fenología, cuántos individuos en la región están en flor o en fruto, pero también la intensidad del fenómeno fenológico, qué tan fuerte es la floración. Y como hipótesis esperábamos que la estacionalidad iba a estar relacionada con la estacionalidad de floración y la fructificación, iba a estar relacionada con la oportunidad de estar conectada con los periodos más de lluvia, se va a encontrar mayores, una fenología más intensa, más frecuente, especialmente para frutos en los periodos de lluvia, porque ahí están mejores oportunidades de dispersión y especialmente de establecimiento de las plantas. Entonces, pues una hipótesis general sobre eso. Ella, pues Carolina, para hacer este estudio, trabajó con 11 parcelas de bosque secundario, 9 parcelas de bosque maduro, con 68 especies, 485 individuos que ella iba censaba todos los meses durante un año, justo después de la pandemia, y para ver justamente quiénes estaban en flor y en fruto y qué tan intenso eran estos fenómenos. Y la intensidad se mide utilizando una técnica clásica muy común que se llama la escala semicuantitativa de Fournier. Entonces, ¿qué encontramos en términos de floración? Aquí ustedes ven estos círculos, es el año, entonces va de enero arriba y se da toda la vuelta y se vuelve, y otra vez diciembre, pues es otra vez la parte de arriba. Entonces es un círculo que nos muestra en qué periodo del año la floración es más fuerte. Los análisis que hace poco Carolina terminó nos muestra que para la floración, esto es el número de individuos de los 485 individuos que se siguieron, qué porcentaje de estos individuos estaban en flor. ¿Sí? Podía ser una florecita chiquita, pero ahí ya contaba. ¿Sí? No era la intensidad, simplemente que estaba en flor o no. Entonces vemos que hay un periodo en abril que la mayoría, hay 75% de los individuos de todos los que se midieron que estaban en flor, que es interesante, justo corresponde a uno de los picos de lluvias, curiosamente. Pero en general, uno de los resultados más relevantes es que todo el tiempo hay flores. O sea, no hay un periodo del año sin flores.
En cuanto a los individuos que están más en qué tipo de ecosistema, si el bosque maduro o el bosque secundario está más en flor, vemos que en el caso de porcentaje de individuos, vemos que la floración es mucho más marcada en bosques, hay más individuos en flor en bosques maduros que en bosques secundarios. ¿Sí? Ustedes pueden ver aquí que esto puede llegar hasta 80% de los individuos en bosque maduro que florecen. Esto es número de individuos. Y a la derecha aquí está la intensidad. Entonces la intensidad es un poco distinta. La intensidad de floración, es decir, que producen muchas flores, así súper fuerte. La intensidad mayor se da es en febrero, que es el periodo más seco, uno de los periodos más secos del año, y con mayor, digamos, más sol también. Y entonces no coincide exactamente con pero nos está diciendo que cuando hay más flores es acá en términos generales. Y este está esto es por un pico muy fuerte en bosques secundarios. Los bosques secundarios no florecen tanto en términos de individuos, pero los individuos que florecen en bosques secundarios lo hacen de una manera muy, muy fuerte y lo hacen más en el periodo seco. El siguiente resultado tiene que ver con la fructificación. Aquí solo les muestro los frutos inmaduros, porque la interpretación de los frutos maduros es un poco más compleja, pero la tengo al final si alguien quiere verla. Pero lo que vemos con la producción de frutos inmaduros es distinto. Aquí vemos que la mayoría de individuos que producen frutos, muchos, están presentes, pero en la segunda mitad del año, o sea, en el periodo de la segunda estación seca y la segunda estación lluviosa, como lo vemos acá. Sí, aquí es donde aunque también hay muchos individuos en otras épocas del año, el pico está en ese periodo. Y aquí los que más producen frutos de nuevo son los individuos en bosques maduros. Aquí la intensidad, si nos corresponde, más o menos es parecida. Donde hay mayor intensidad de producción de frutos, aquí no son maduros, de nuevo, pero digamos en general de frutos, es en septiembre. Entonces ya como el inicio del periodo de lluvias. Y aquí esto se explica por la mayor producción de frutos, una mayor intensidad en bosques maduros. Entonces, resumen de este segundo, resultados muy interesantes, es que la fructificación y floración ocurren todo el año, que es importante cuando uno piensa en la disponibilidad de recursos para frugívoros y polinizadores. La floración en general está más pronunciada en la primera mitad del año, mientras que la producción de frutos inmaduros suele ser un poco más común y un poco más intensa en la segunda mitad del año, en la segunda estación lluviosa. En general, los bosques secundarios tienen menos porcentajes de individuos en flor o en frutos, pero cuando florecen los bosques secundarios lo hacen de manera muy intensa. Y es posible que produzcan muchos flores en bosques secundarios, pero eso no se asocia con una mayor producción de frutos, lo cual nos hace pensar que o hay aunque producen muchas flores, algunas especies de bosque secundario, puede ser que no tenga mucho éxito en la reproducción, de pronto no hay tantos polinizadores disponibles, o hay un mayor número de frutos que se abortan y por eso no se ve que en frutos inmaduros los polinizadores, que se ve una correspondencia entre ese pico de floración en bosques secundarios con un equivalente de producción de frutos en los bosques secundarios. Parece ser que la floración, entonces, la fructificación es más fuerte en la segunda mitad del año y hay algunas indicaciones de que esto podría corresponder con podría ser una buena época para que haya dispersión y que las semillas se establezcan, las plántulas se establezcan con éxito en los bosques. Entonces, es una posibilidad. Sigamos. Entonces, cuartos resultados. Otro de los estudios que hicimos fue cómo cambia la densidad de la madera, que es un rasgo funcional clave de las plantas, es una característica fundamental de la ecología de las plantas, y queríamos ver cómo cambia la sucesión. Aquí la hipótesis con la que trabajábamos es que se sabe por los trabajos, especialmente en bosques de tierras bajas, estilo Barro Colorado, como conoce Sergio y otros colegas aquí, que cuando miramos los bosques secundarios, los bosques de tierras bajas, vemos que los húmedos, porque los secos es un mundo aparte, pero los húmedos, vemos que en los húmedos, al principio de la sucesión, cuando se cae un árbol, se abre un claro, generalmente llegan especies de rápido crecimiento que se caracterizan por tener maderas muy blandas y de muy baja densidad.
Y a medida que avanza la sucesión, hay un filtro, digamos, se vuelve muy oscuro el bosque y las especies se vuelven, tienen mucha mayor probabilidad de supervivencia las especies de densidades de madera muy alta, porque están muy bien defendidas. Esa alta densidad de madera se relaciona con mayores reservas y mayor defensa mecánica, mayor resistencia al disturbio. Entonces nosotros arrancamos este análisis pensando justamente que iba a pasar lo mismo acá. Entonces la hipótesis de base, al principio de la sucesión, baja densidad de madera, al final de la sucesión, alta densidad de madera. Este es un artículo que publicamos junto con Andrés González, que también participó, porque otro estudiante de doctorado del laboratorio que se graduó hace unos años, y que también, digamos, estuvo involucrado mucho en su tesis de doctorado justamente en anatomía y densidad de madera. Entonces, lo que encontramos con este análisis es, por un lado, que la densidad de la madera, sí, esto es una comparación global de la distribución de la densidad de la madera. Usted lo ven aquí en el eje X, los gramos por centímetro cúbico. Aquí está la distribución global basada en la base de datos de TRI y la de los trópicos, muy amplia. Y ustedes ven aquí, esta curva aquí es el bosque alto andino. Aquí lo primero, una cosa que encontramos curiosa es que en el bosque alto andino la densidad de madera en general es más baja que para otros bosques. ¿Por qué? Pensamos que podría ser porque los árboles son menos altos que en otros bosques. Entonces podría haber una demanda, digamos, biomecánica no tan fuerte. Pero también puede ser que es porque el sotobosque del bosque altoandino es más abierto. Entonces ese filtro de selección de sombra que ejerce el bosque cerrado y que favorece especies de alta densidad tampoco estaba presente o no están presentes. Entonces son algunas hipótesis que quedaron como planteadas. Entonces, nuestra hipótesis era entonces, que a lo largo del gradiente sucesional la densidad de la madera iba a subir. Pues encontramos exactamente lo opuesto, ¿sí? Baja. ¿Sí? Encontramos que en el principio de la sucesión la densidad de la madera es más alta, que lo vemos aquí como la media ponderada de la densidad a lo largo del gradiente. Aquí es el área basal, pero es lo mismo, digamos, el gradiente sucesional. Aquí está la biomasa, como les presenté. Esto es el gradiente de biomasa en log. Y esto es la altura del dosel. Todas son medidas, digamos, de estado sucesional del bosque. Todos los casos se ve claramente que baja. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué nos dio al revés? Y resulta que al principio de la sucesión, en estos bosques tenemos una altísima abundancia de especies de arbustos. Aquí vemos que con la sucesión, above ground biomass, de nuevo, vemos que el porcentaje de individuos puede representar hasta el 70 o más por ciento de todos los tallos en la parcela. Y las especies de arbustos suelen tener una densidad de madera más alta que la de los árboles, como lo ven acá, en digamos, en este gráfico. Entonces vemos que entre más individuos hay en una parcela, más individuos de arbustos hay en una parcela, mayor es la densidad de la madera de esa parcela. Entonces lo que concluimos es se ve en este diagrama, que hay al principio de la sucesión pocos individuos de árboles y muchos de arbustos que conllevan a una alta densidad de madera a nivel de la parcela. Y a medida que la sucesión va avanzando, van llegando más y más especies de árboles y al final son reemplazados o dominan los árboles, pero estos tienen menor densidad de madera que los arbustos y por eso baja la densidad de la parcela. ¿Por qué hay pocos arbustos? Eso también nos parece interesante. ¿Por qué hay tantos arbustos al principio de la sucesión? Eso nos parece también interesante. Y puede ser porque hay un filtro abiótico muy fuerte a las primeras etapas de establecimiento y los arbustos suelen ser más tolerantes a estrés abiótico. Pero también puede ser porque hay poca disponibilidad de semillas de árboles en zonas altamente intervenidas donde están algunos de esos arbustos. Y por último, quinto, eso es un poquito más larga, les voy a hablar también del trabajo de la tesis de doctorado de Denis, donde muy enfocado en comprender la descomposición de la materia orgánica. La descomposición de la materia orgánica es uno de los aspectos más importantes del flujo de carbono en un ecosistema y termina influenciando un montón de propiedades de los suelos y también, pues, como vimos, es un reservorio de biodiversidad importante, digamos, esta hojarasca. Entonces, el objetivo, digamos, el enfoque general de la tesis de doctorado de Denis es justamente entender cómo los factores ambientales, cómo los rasgos funcionales, las características fisiológicas y morfológicas de las hojas y químicas de las hojas influencian esa descomposición y cómo se relacionan con el ciclo de carbono. Se sabe desde hace mucho tiempo que la descomposición de las hojas, y especialmente las hojas, pues las ramas también, troncos hasta un cierto punto, pero sobre todo de las hojas que caen al suelo, está influenciado por el clima, ¿sí? Que tiene un efecto marcado sobre la descomposición,
por la calidad de la hojarasca, es decir, las propiedades químicas, físicas, anatómicas, etcétera, de las hojas, y por los descomponedores. ¿Cuál es la biodiversidad? ¿Qué tipo de descomponedores están presentes? En cuanto a clima, hay cosas como, aquí es muy general, pero podemos ver que, por ejemplo, esto es una gráfica idealizada, pero eso se conoce más o menos, que a medida que aumenta, cuando las condiciones son muy secas, la hojarasca no descompone. Pero cuando las condiciones son extremadamente húmedas y está el suelo inundado y ya no hay oxígeno, tampoco descompone. La descomposición máxima se encuentra en fases intermedias. Entonces, eso es una de las relaciones que uno puede encontrar con el aumento de precipitación y el aumento de contenido de volumen de agua en suelos. Con la temperatura también se sabe que a medida que aumenta la temperatura, pues en general descompone más rápido. Pero esto es un área que todavía hay mucho trabajo por hacer, y especialmente en bosques altoandinos. Entonces, eso es el efecto del clima hizo parte del análisis. La otra son las características funcionales de las hojas, la calidad de la hojarasca. ¿Y qué determina la calidad de la hojarasca? Es variables como la concentración de nitrógeno que tiene la hoja cuando cae al suelo, la concentración de fósforo. Cuando tiene poco nitrógeno, es una especie que va a descomponer lento, porque las bacterias no van a encontrar suficiente, o microorganismos en suelo no van a encontrar suficiente nitrógeno para sus propias proteínas, entonces la descomposición frena. En cambio, especies que se llaman adquisitivas, especies de rasgos muy lábiles, hojas que se descomponen a toda velocidad, que son hojas poco defendidas, delgaditas, con mucho nitrógeno, esas se descomponen a toda velocidad. Y entonces, estas son hojas que en general incluyen alta concentración de nitrógeno, fósforo, son hojas más delgadas, muchas veces poco defendidas mecánicamente, que tienen facilidad de descomponerse. Y en cambio, estas opuestas son más conservativas, hojas muy bien protegidas, muy resistentes a la herbivoría mecánicamente, muy fuertes, pueden defenderse y muy bien cuando están vivas, pero esas defensas durante su vida hace que al morir también se descomponen muy lentamente. Y otro aspecto que incluimos aquí muy novedoso dentro del análisis de la descomposición es que, además de mirar esos rasgos funcionales que les acabo de contar generales, miramos aspectos de la anatomía de las hojas, que de eso sí se sabe muy poco en términos globales, cómo rasgos anatómicos influencian la descomposición. Y para hacerlo muy corto, vimos que o la predicción, más bien, es que una hoja muy bien defendida, con una epidermis muy gruesa y con mucho tejido vascular para transporte, así muy lignificado, generalmente debería descomponerse mucho más lento que una hoja que tiene una proporción de mesófilo empalizada. El mesófilo empalizada es como esta parte de la hoja, si hacemos este corte transversal de la hoja, es esta parte de arriba de la hoja donde ocurre el grueso de la fotosíntesis y que típicamente es muy rico en proteínas y por ende fácil de descomponer. Entonces fuimos a evaluar esto. El objetivo era justamente ver la contribución de las condiciones microclimáticas y los rasgos funcionales en la descomposición, también teniendo en cuenta si había diferencias entre bosques maduros y secundarios. No voy a leer las hipótesis porque el tiempo es corto, entonces prefiero más bien contarles los resultados, pero les voy contando más bien cómo los resultados se asocian a las hipótesis. Entonces, para hacer este estudio, Denis y yo escogimos la base de datos que ya teníamos de rasgos funcionales de las especies del proyecto. Hicimos un PCA, miramos el espacio, lo que se llama el espacio funcional de los rasgos de las especies, y tratamos de escoger especies que cubrieran todo el rasgo funcional, todo el espacio funcional de estos ecosistemas, para tener todas las posibles combinaciones, digamos, de rasgos y ver la descomposición de estas especies como haría. Este es el listado de especies. Son muchas especies muy comunes de bosque altoandino, incluyen, por ejemplo, el cedrela, drimis, ocoteas, muchas especies que los que han estado en bosque altoandino conocen. Entonces, son muy representativas. Entonces, el estudio, una parte del estudio de Denis se basó en hacer un experimento de descomposición con estas 15 especies, siguiendo muy detallado. Lo que se hizo se hicieron 2.500 bolsitas de descomposición en malla de mosquitero, bolsitas chiquitas, con estas 15 especies, en 14 de las parcelas, con 3 réplicas de descomposición por parcela y 4 periodos de tiempo: 3, 6, 12 y 18 meses. Entonces, bueno, y en bosques maduros y secundarios. Entonces, esto nos dio una buena base de datos para entender cómo los rasgos funcionales y
la descomposición se relacionaban y también cómo variaban en función de la sucesión y el clima. Uno de los primeros resultados es que encontramos grandes diferencias en la descomposición por especies. Hay especies como Myrcina y Coriacea, que como su nombre dice es bastante bien defendida, son más gruesas, que descomponen apenas después de un año allá en campo, perdieron apenas un 20 o menos del 20% de su masa inicial. Entonces, muy lenta descomposición. Y ustedes ven que hay un gradiente, que aquí, un gradiente continuo, y hay especies como Baleadas stipularis, de una hoja típicamente muy delgada y con altos niveles de nitrógeno, que pierde 75% más o menos, 70-75% de su masa apenas después de un año. Entonces, esto ya es un primer resultado de que efectivamente los rasgos, las características, estas características fisiológicas de las hojas o anatómicas de las hojas, no las anatómicas las muestro después, pero los rasgos clásicos, digamos, de las hojas, como su espesor, su contenido de nitrógeno, etcétera, tienen un efecto muy marcado sobre la descomposición. En cuanto al clima, el clima no juega ningún papel prácticamente. No, las variaciones climáticas entre suelos no tuvieron ningún efecto. Lo que mejor explica la descomposición claramente a 3, 12, 6 y 18 meses son estos círculos en verde con las hojas naranjitas, que el modelo, la descomposición se explica casi en un 73-77% por las diferencias entre los rasgos funcionales. En cuanto a comparación entre bosque maduro y secundario, que es aquí, ustedes ven la línea de la mitad, quiere decir que no hay diferencia entre un bosque secundario y maduro. Vemos una ligera tendencia a que las hojas se descomponen mejor, más rápido, en bosques maduros que en bosques secundarios, pero no es muy fuerte. En algunas especies, como cederela, es muy claro, pero en muchas especies no se ve, aunque hay una ligera como tendencia a estar a la derecha. A los 3 meses no es significativo. Si miramos las 15 especies juntos aquí abajo, ustedes ven que el rango se superpone con la línea del 0. 6 meses tampoco, pero a 12 meses sí vemos que sí, efectivamente hay una ligera aumento de la descomposición con la sucesión. Bosques maduros parece ser que tienen mayor diversidad de microorganismos del suelo, mayor abundancia de fauna del suelo, y eso podría contribuir, y mejores propiedades finalmente de suelos que podrían contribuir a esa mayor diversidad. Y ya terminando, lo último es la parte de anatomía. Una de las cosas que vimos al hacer los datos anatómicos, todo este análisis que hizo Denis, es que hay grandes variaciones en la anatomía de las hojas y grandes, solo en el tamaño. Todas están en escala, estas fotos. Y aquí se ve que hay unas hojas muy gruesas, como la Myrcina guianensis, y otras, miren que la escala es idéntica, Palicuria, que es extremadamente delgadita, e incluso Myrcine tiene un haz vascular aquí gruesísimo, más gruesa que el de una hoja. Entonces, grandes variaciones en el tamaño y en la misma anatomía, que no alcanzo a contarles aquí los detalles interesantes, pero hay muchas cosas si quieren mirarlo más adelante. Entonces, ¿cómo se correlacionan estos rasgos anatómicos de hojas con la descomposición? Miremos únicamente la línea aquí abajo, que es este K-rate, es la tasa de descomposición de las hojas. Y ustedes ven, hay dos variables aquí que son claves para determinar la descomposición. Uno es el espesor de las cutículas, tanto la de arriba como la de abajo. Entre más gruesas las cutículas, más lenta la descomposición. Y las cutículas en la vida, cuando una hoja está viva, sirven para proteger la hoja, digamos, de las condiciones externas y también de herbívoros. Y justamente esa cutícula, ese espesor de la cutícula termina haciendo que la descomposición sea también mucho más lenta. Y lo otro que es muy importante es el tamaño del haz vascular. El floema y xilema dentro de las hojas, entre más ocupa espacio, más es determinante. Y lo otro que es determinante para la descomposición es, además de las cutículas, que aquí se responde, esto es expresado en tamaño en función de, eso es un porcentaje del tamaño total de la hoja. El otro que es importante es el mesófilo empalizada, que ese sí es positivo con la descomposición. Entre más grueso el mesófilo empalizada en términos porcentuales, más se descompone rápido la hoja, lo cual nos está indicando que hay una probablemente mayor disponibilidad de nitrógeno, es más fácil de descomponer esta hoja. Curiosamente, entre más grueso el mesófilo esponjoso que hay debajo, más lento. Entonces, y más espacios aéreos hay, más huecos hay, también más lenta la descomposición, que no deja de ser curioso. Y ya entonces cerrando, mensajes claves que les resumidos, encontramos entonces que la productividad above ground productivity, la productividad por encima del suelo y las propiedades del suelo
muestran que hay efectivamente una recuperación de los procesos ecosistémicos en estos bosques altoandinos, a pesar de las décadas o siglos de intervención. No vemos evidencia de homogenización de la biodiversidad de flora y fauna, incluyendo hongos, y muy clara evidencia de que se mantiene una alta diversidad beta en la región y un reto para la conservación. Vimos que la floración y la fructificación ocurren todo el año, pero que la intensidad de la fructificación es más pronunciada en la segunda mitad del año, eh, eh, cuando pensamos que hay más oportunidades para el establecimiento de plántulas. También les mostré que la densidad de la madera disminuye a lo largo del gradiente sucesional, y esto está asociado muy fuertemente a cambios en la abundancia de arbustos, que disminuye también a lo largo del gradiente sucesional. Y por último, pues que la descomposición de la hojarasca está muy fuertemente, digamos, se puede predecir de manera muy fuerte por los rasgos funcionales, los clásicos que estamos acostumbrados a medir, pero también por estos rasgos funcionales novedosos anatómicos. Y dentro de los anatómicos claves están las cutículas y el haz vascular y el tamaño del mesófilo empalizada. Entonces, y ya terminando como recomendaciones, nosotros encontramos evidencias de que estos bosques son resilientes, por lo menos en algunas de las líneas que investigamos, y que pensamos que claramente los programas de conservación y restauración en la zona deben considerar la composición de especies única de cada zona. No puede ser programas generalizados para todo el altiplano y cultivo boyacense, porque eso resultaría, si yo hago programas de restauración para todo el mundo, pues terminaré homogeneizando la diversidad, que es lo que no es deseado. Y hay que también una invitación a seguir investigando para entender mejor cómo la regeneración natural que estamos observando va a ser un éxito y va a permitir servir para proteger la diversidad y recuperar los servicios ecosistémicos. Entonces, esto es, muchas gracias. Magnífico, Juan. Excelente seminario Gracias. y súper justo a tiempo. Gracias. Tenemos buena cantidad de tiempo para preguntas, tenemos unos 7 minutos y mientras ustedes piensan sus preguntas y si quieren, las pueden habilitar sus micrófonos. Yo sí voy a empezar con una, quizás dos. Claro, claro. Voy a hacer una pregunta, voy a hacer las dos preguntas. Una es bien picky, bien así como Dale, insidiosa y maluca. por favor. Tienes una parcela outlier Sí, cuando tú tienes en el eje X la biomasa. Cuando tú correcto. quitas ese, se te va o sea, la regresión se acaba. No, no siempre, sí, a veces Bueno, sí, pero eso es solo con productividad. con De resto, productividad. en otras no se ve. Sí, Ok, claro, porque sí, digamos, después muestras que hay otras maneras, otros proxies, que tienes, por sí, sí. ejemplo, área basal, que es mucho más común, ¿cierto? Etcétera. Esa parcela, ¿esa parcela qué? ¿Esa parcela dónde está? ¿Por qué? O sea, ¿qué idiosincrasia tiene esa parcela que usted diga como, wow, es que las condiciones de esa parcela hicieron que esto pasara? ¿Qué le pasa a esa parcela? Esta es una parcela especial que está en Torca, en Ajá, los cerros que es en Cerros de Bogotá, y esa sí, es, cuando montamos las parcelas, nos apoyamos en personas, digamos, que conocen muy bien la flora, como naturalistas, y también que sabían dónde estaban ubicados algunos de los poquitos, encontrar remanentes de bosque maduro fue uno de los es retos más sencillo, grandes, claro, porque no hay en ningún lado. claro. Pero nos dijeron, vayan y miren este sitio, porque este parece ser que efectivamente es uno de los más antiguos y que refleja lo que es un bosque muy maduro. Y efectivamente ese tiene, en algunas cosas es un outlier, en otras cosas sí no se notan, es solo en algunas gráficas que está por fuera, pero Ok, en otras sí tiene una distribución que uno pensaría que es normal, ¿sí? Pero es ese sitio. Ese ya. es uno de los sitios más interesantes por eso, porque parece que así era gran Y parte de la entonces, vegetación. Sí. digamos, unos predios que los dueños nunca los tumbaron, que eso no se volvió potrero es decir, no tenemos noticia Parece, de la historia. ni idea, pero Ok, parece, si fueron transformados fue hace mucho tiempo. Probablemente sufrieron entresaca, ya, pero sí efectivamente hay unos árboles muy viejos y que no se ven en ningún otro lado. Entonces, esa es como nuestra parcela de referencia del bosque, como probablemente más intacto, la única. ya, Sí, ok. Mi sí, segunda pregunta es con respecto a la fenología. sí, Digamos, cuando yo enseño en botánica básica, digamos, los
las condiciones y los recursos que pueden estar limitando un bioma o un ecosistema. Los bosques altoandinos no precisamente, no les falta agua, es decir, el agua no escasea. Entonces yo me preguntaba por qué escoger precipitación y no por qué mejor escoger otro recurso que sí es más Ujú, limitante, que es ujú, luz. ujú, ujú. Entonces, Hay unos datos, sí, eh, tienes toda la razón, sí, sí, ujú. sí. Pues El, entonces me imagino que ustedes podrían decir la correlación entre lluvia y luz es tan alta, pues que entonces nos sirve como proxy. Pero pues me ujú, ujú, pregunto si existe otra manera de llegarle más al recurso más limitante que es luz y ujú, no ujú. precisamente agua. Bueno, nosotros tenemos sensores de humedad de suelo en cada parcela. Entonces sí sabemos que hay una estacionalidad en la disponibilidad de agua en las parcelas, o sea, Ok, en el suelo mismo, o sea, y en la profundidad que corresponde a las ok. raíces de una plántula que se está estableciendo. Entonces Entonces sí hay un sí, efecto de lluvia, a ya, pesar de que no es tan marcado. Eso, ok. entonces está presente. La luz también estamos en proceso de analizarlo. Carolina, estamos mirando la nubosidad, que es un cálculo que tú haces el cálculo de la luz potencial y miras cuál es la luz que se mide en las estaciones meteorológicas y ahí puedes ver el grado de nubosidad. Y también se da una estacionalidad. La mayor disponibilidad de luz está, si mal no recuerdo, eh, es en enero o febrero, Ujú, y, pero en la mitad del año no es tan abundante. Pero yo creo que ya, eso tiene una relación con el pico de floración en bosques secundarios, que hay claro, más disponibilidad de luz. ya. Entonces, sí, definitivamente es importante. La otra es la potencial variación, pero no tengo ningún dato. La Ah, potencial sí, variación en la disponibilidad de polinizadores. ¿Hay estacionalidad o claro, no? sí, obvio, ni Y idea, dispersores. Algunas aves dispersoras migran en altitud, pero ahí no, yo no tengo datos de eso, pero sería interesante verlo, sin duda. claro. Bueno, Juan, gracias. ¿Alguna otra pregunta antes del éxodo final? No, profesor Sergio, no tenemos ninguna mano levantada. Ah, sí, hay una. André. Ah, André. André, por favor, profesor. Gracias, Juan. Justamente cerró usted con lo que yo quería preguntarle, que ya me adelantó que como que no hay muchos datos, pero para que estamos un poco más dirigidos a la parte aquí zoológica, Sí. ¿has impresiones o algo sobre tanto polinización como herbivoría? No. Bueno, hay una estudiante de pregrado que trabajó en algunos aspectos de herbivoría y no encontramos, estamos mirando más la relación con rasgos. Hay algunas relaciones con rasgos, que algunos rasgos efectivamente son rasgos indicativos de de una mejor defensa antiherbivoría, pero a nivel de parcelas no llegamos a entender, y aún menos en tiempos. Entonces no sabemos si hay estacionalidad en la herbivoría, y no sabemos muy bien si hay diferencias también entre bosques maduros y secundarios. Entonces es una pregunta totalmente abierta que es claramente muy relevante. Y los polinizadores, pues me encantaría ver las variaciones en tipo, porque además es que no son solo artrópodos, sino también pueden ser aves polinizadoras, y sería muy chévere ver justamente esa relación Claro, a pues, y futuro. además por la dureza de las más plantas, ¿no? También pensaba por eso la herbivoría, que tal vez Sí, vayan cambiando las especies. sí. Uno puede medir en esas hojas la resistencia a la penetración mecánica, qué tanta fuerza hay que hacer para romperla, y esa se sabe que tiene una relación con herbivoría. Pero eso es solo la parte mecánica. Uno puede tener lo que es un poco más complejo, y con lo que nos encontramos con la herbivoría, es en la interpretación de estos datos, es que pueden haber defensas químicas. Y, y pueden ser químicas a base de nitrógeno o de carbono, que también son muy diferentes. Pueden ser más alcaloides en las defensas, y eso también uno no lo ve en la hoja. Cuando uno mide el rasgo funcional, eso uno no lo ve, porque no tenemos un espectrómetro de masas que de pronto en la universidad estaría encantado de comprarnos para poder analizar la química de las hojas y ver cómo esas cambian también esas estrategias de asignación a defensas químicas y químicas, y cómo cambian a lo largo del gradiente. Entonces, eso sería una nota. Sí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Gracias, André, por tu Con gusto. pregunta. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Les deseo una muy feliz tarde y por favor no olviden acompañarnos el 13 de marzo, que Fernando Jaramillo desde Islandia nos va a estar hablando sobre cómo detectar cambios en los recursos hídricos desde el espacio. Entonces los esperamos dentro de 2 semanas. Muchas gracias, Juan. Y bueno, Con feliz gusto. tarde. Bueno, muchas gracias.
Que estén bien. Chao, gracias. profesor Juan. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, Nicola, Chao. gracias. No, gracias, chao. Bueno.